Jorge acude al hospital acompañado por su mujer Nadia porque presenta un cuadro catarral y fiebre. Ha llegado el día de la inauguración oficial de un nuevo servicio en el hospital, la unidad del dolor. Y estoy viendo que tienes fiebre, 38,5. ¿Comes bien? ¿Descansas? No, últimamente no tengo mucho apetito y descansar fatal. Me duele mucho el cuerpo, como un dolor muscular. Sí, bueno, de los músculos puede ser porque estamos entrenando más, porque vamos a ir a hacer la maratón de Nueva York y estamos entrenando a conciencia. Pero vamos, que tampoco hemos subido mucho el nivel, un poquito solo. Un poquito, sí. Bueno, parte del entrenamiento es descansar. Bueno, en principio no veo signos meningeos, pero sí que tienes las amígdalas inflamadas, ¿vale? Y además he visto una disminución del murmullo vesicular. ¿Del qué? ¿Y eso es grave? Es que Pues- tenemos una carrera en 3 semanas y me gustaría saber si puede correr o no. En principio creo que tienes una faringoamigdalitis. Bueno, pues cuéntame, ¿qué te ha traído hasta aquí? Pues no sé, me ha traído mi coche, supongo. Me refiero al dolor. Si estás aquí es porque el dolor imposibilita tu vida, tu día a día. Es decir, el dolor agudo es una señal de alerta, una alarma que nos da nuestro cuerpo para protegernos. Pero el dolor crónico debe ser entendido como una enfermedad. Totalmente de acuerdo. ¿Quiere que lo apunte? No, con que me digas cómo es el dolor es suficiente. Yo no siento ningún dolor. Pues entonces, ¿por qué has venido aquí? Doctora Marco, Pablo Mir no es un paciente. Es el nuevo residente de primer año. Bienvenido. Gracias. ¿Pero por qué no me habías dicho que eras el nuevo residente? Bueno, yo pensaba que usted lo sabía. Pero que bueno, que decírselo se lo he dicho. Le he dicho que soy Pablo Mir. Pero Mir, eso no es el apellido. Mir, como la broma que he dicho. Bueno, pues vamos a ver el tobillo. A Alex Ramos se le practicó una intervención de retensado y reparación del ligamento del tobillo tras una caída. Acude a la unidad del dolor. Está caliente la palpación. ¿Cuánto tiempo estuviste inmovilizado después de la cirugía? Pues 3 meses. 3 meses. ¿Qué haces que no apuntas lo que refiere el paciente? Ay, sí, que soy socorrista en una ONG española, que estábamos en Grecia. Cuando vimos el desastre de los naufragios, pues nos fuimos para allá. Y ya llevo como un año desde que me lesioné y no puedo soltar las muletas. Ya. ¿Cómo es el dolor? Descríbemelo. Pues es como una quemazón constante y por las noches me da unos latigazos que, no sé, me duele un montón. Por las noches. De acuerdo. Bueno, lo que tienes es un SDRC, síndrome de dolor regional complejo, también conocido como SUDEC, y se define como una variedad de condiciones dolorosas de localización regional, posteriores a una lesión a la que exceden en magnitud o duración a la lesión que lo originó. El trauma ha desencadenado un dolor neuropático a causa de que el sistema nervioso funciona de manera poco común, alterada, como respuesta exagerada a la lesión. ¿Qué tal ahora? ¿Pero se puede tratar? Porque yo necesito ir a Grecia con mis compañeros. A ver, Alex, todavía es pronto para saberlo. Lo primero que tenemos que hacer es valorar el A mí dolor. me preocupa lo que me ha dicho Pepa, que es que has tenido dificultades para hacer la prueba de orina. Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que la oliguria, que es la disminución de la orina, unida a los resultados de las pruebas, me hacen pensar en un daño renal. Y puede estar producido por una infección por estreptococos, que es lo que sugieren los análisis. El diagnóstico oficial es una glomerulonefritis aguda, que es una reacción autoinmune que afecta al riñón. También tienes los niveles de transaminasas bastante altos. Así que eso indica que tienes un daño hepático que hay que vigilar. Hola, Jorge. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Un poco mejor, ¿no? Bueno, por lo que veo, tus problemas de orina han mejorado. Y la hipertensión también. La cuestión es que la analítica ha dado negativo para hepatitis. Lo dice como si fuera algo Las malo. transaminasas siguen altas, así que me gustaría hacerte una ecografía abdominal para ver el hígado. Vale, pues ¿Sigues con dolor muscular? es lo que más me molesta, sí. Hola, ¿qué Hola, tal? amiga. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, te veo mucho mejor. Perdonadme que he estado entrenando en el gimnasio y se me ha ido un poco de las manos el tiempo. Tranquila. Te cuento, Jorge está mejor, pero hay que seguir haciendo pruebas. Vale. En resumen, el síndrome de dolor regional complejo cursa con degeneración muscular y leve afectación ósea. Adelante. Pasa. ¿Qué tal? Bueno, o sea que vosotros sois el Dream Team que se va a hacer cargo de mi caso. ¿Qué tal, señor Ramos? Soy el doctor Mendieta, el responsable de la unidad.
Verá, como usted imagina, necesita rehabilitación con fisioterapia, pero por el momento el dolor es tan intenso que no lo permite. Así que primero vamos a encargarnos de ese dolor con terapia farmacológica. Le presento al doctor Fajardo, anestesista. Él le suministrará una combinación de analgésicos opiáceos. Ya, bueno, pero yo eso ya lo he probado y los efectos secundarios me dejan todo tirado y deprimido. Yo prefiero probar otra cosa. Disculpe, pero no es el paciente quien elige el tratamiento. Y ya lidiaremos con los efectos secundarios si aparecen. Ya, pero es que ese camino ya lo he recorrido y me hace sentir muy mal. Bueno, podemos probar con la bomba intratecal, es otra Doctora solución. Marco, aún no estamos en ese momento. Vale, pues lo siento, muchas gracias, pero no estoy interesado. Espera. Tiene las enzimas hepáticas muy altas, pero la ecografía abdominal no ha mostrado nada. Así que yo creo que lo que podemos hacer es empezar desde el principio. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, yo vine aquí con tos, con fiebre, con vómitos, pero ya de eso estoy bien. Ahora lo que me queda es como mucho cansancio, mucho dolor corporal, muscular. ¿Puedo pasar? Alex, ¿qué tal? Bien. Mira, quiero proponerte una terapia nueva. Se llama movimiento imaginado. Es una terapia que incide en el efecto de la reeducación del cerebro en el dolor crónico. Si confías en mi cerebro es que eres muy optimista, ¿eh? Venga, anda. Vengo. A ver. ¿Dónde dejo el espejo? Te dije que lo llevases a rehabilitación. A ver, el tema de empezar con las carreras con Nadia era como una excusa para pasar más tiempo con ella. Programamos carreras, entrenábamos juntos. Jorge, creo que ya sé lo que tienes. Tiene las enzimas musculares muy altas, la CPK y el LDH. Y es cierto que se ha retrasado el diagnóstico porque tus niveles de potasio son normales, probablemente por el tratamiento diurético. Lo que tienes es una rhabdomiliosis. O sea que estoy así por correr. No, a ver, eso no es exacto. Lo que pasa es que si no haces ejercicio físico y de repente sometes a tu cuerpo a un ejercicio físico tan severo, pues ha podido ser la causa. Es que yo lo único que quería era tener algo que compartir con Nadia, pasar tiempo con ella, no sé, para eso corríamos. Bueno, de todas formas no es la única causa. Yo apuesto por ella, pero puede haber otras causas, así que voy a pedir una serología y salimos de dudas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de movilización, pero solamente con el pie sano. Tú deberás permanecer concentrado en todo momento en la imagen en el espejo. Y tu cerebro la va a interpretar como que corresponde al pie izquierdo. Y registrará que no hay dolor durante el movimiento. Para que te hagas una idea, es como los ejercicios de visualización que hacen los deportistas de élite, que repasan mentalmente la competición para estar preparados en el momento real. Vale, vamos allá. Nadia, estoy harto del tema, ¿vale? ¿De qué tema? A mí me hace ilusión el tema del viaje de novios, no la maratón. Que no somos dos colegas que se van a correr a Nueva York, que somos una pareja, que es nuestra luna de miel, ¿vale? A mí también me importa la luna de miel. Que a ti no te Jorge. importa la luna de miel, llevas hablando Sí, del sí tema me todo el importa, tiempo. sí me importa, sí. Efectivamente tienes rhabdomiólisis, Ajá. pero la causa no es el ejercicio físico severo como pensábamos. Entonces, Pues los análisis han dado positivo para el virus influenza B, es decir, gripe. ¿Perdona? ¿Todo esto por una simple gripe? Bueno, la gripe puede ser una enfermedad bastante peligrosa. En tu caso lo que ha hecho ha sido descomponer los tejidos musculares y liberar a la sangre los componentes de las fibras musculares. Eso lo que te ha provocado es un daño renal. ¿y eso cómo se cura? Pues de momento como estás estable, reponer líquidos y descansar. ¿Y crees que podríamos ir a nuestra luna de miel o no? De momento Jorge se tiene que quedar ingresado al menos 10 días. Y si todo va bien, podrás ir a casa. No, Alex. Hoy toca intentarlo. Mejor sin muletas. ¿En serio? Que sí. Venga. ¿Una carrera, doctora? Hola. Hola. Alex, Hey, hola. ¿qué tal? Bien, que venía a despedirme, que me vuelvo a Grecia.
¿Ah, sí? Sí, vamos, sé que me queda un largo camino de rehabilitación, pero me apetece estar con mis compañeros ahí sobre el terreno, ayudando en lo que pueda, ahora que por lo menos puedo convivir con el dolor. Pues nada, muchísimas gracias por venir a despedirte y... Ha sido un placer tenerte como paciente, Sí, de verdad. Nos mantenemos informados. Sí, por favor, ahora que colaboro con vosotros, mándame un mail y me cuentas cómo va la cosa. Sí, sí. ¿Vale? Cuídate, ¿vale? Igual.